Bueno, buenos días. Un gusto tenerles en esta charla que vamos a tener de invitado a Gonzalo Valdés, que nos acompaña desde Chile con su charla Transformación Digital e Inteligencia Artificial en las Organizaciones. Para presentarles a Gonzalo, Gonzalo Valdés es profesor asistente en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene doble afiliación en los departamentos de Ciencias de la Computación e Ingeniería Industrial y de Sistemas. Gonzalo tiene un PhD en Management Science and Engineering de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Durante sus estudios doctorales estuvo afiliado al Center for Work, Technology and Organization. Los intereses de investigación de Gonzalo y docencia están entre la intersección que llevan las organizaciones y la tecnología, donde estudia aspectos como la transformación digital, la innovación y género. Gonzalo, un gran gusto tenerte. Saludos hasta Chile y te escuchamos muy emocionados con tu charla también. Bueno, buenos días, no sé, allá más temprano, ¿no? ¿Son las 9? Son las 9:04. Exacto. Ya, entonces está súper bien. Buenos días a todos en Costa Rica. Le agradezco primero a Mike por haber invitado al departamento, digamos, y a mí en particular a hablar al simposio. Como decía Mike, yo tengo una formación un poco que quizás calza un poco con lo que estaba leyendo del ambiente o de lo que se trata del simposio o el área que están trabajando, porque mi formación de pregrado es de ciencia de la computación y de posgrado es de organizaciones. Entonces me dedico a analizar, digamos, cómo las tecnologías impactan a las organizaciones. Eso es lo que hago. Tengo buen conocimiento de la parte tecnológica, pero claro, entonces por eso veo cosas como relacionadas a estrategia organizacional, etc. Entonces lo que le dije a Mike que iba a presentar es en el fondo yo estaba trabajando en un proyecto del Senado de Chile, que lo que están tratando de hacer es evaluar futuros, digamos, proyecciones futuras de cosas que pueden pasar en Chile, de aquí al año 2050. Y una de esas partes es qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, digamos, y cómo eso va a afectar a distintas partes de la sociedad. Y a mí lo que me tocó trabajar fue cómo va a impactar a las organizaciones. Entonces eso es lo que voy a presentar un poco cómo lo informé ahí en esa sesión del Senado. Entonces puedo compartir. Sí, adelante. Ya. Y me fui para otro lado. Estamos ahí. Ya. Ahí se ve más o menos bien. Correcto. Ya. Súper. Bueno, entonces como contexto de nuevo está esta idea de lo que se llama escenario planning, y es básicamente para hacerle un poco el contrapunto, está como hay dos formas como de pensar el futuro. Una es lo que se llama la predicción y el otro se llama foresight. Entonces con predicción es cuando uno trata como de predecir exactamente o con un rango de variabilidad quizás qué es lo que va a pasar en el futuro. En cambio, escenario planning o foresight, uno trata de delinear distintos escenarios que puedan ocurrir, sin casarse, digamos, con ninguno, sino que pueden ser incluso escenarios extremos. A veces se diseña así, que uno diseña un escenario muy bueno, un escenario muy malo y un escenario promedio, y la idea es como hacer el ejercicio de pensar qué es lo que va a pasar, ¿ya? Hay muchas empresas que ocupan este tipo de ejercicio cuando hacen planificación estratégica, más que tratar de apuntarle, digamos, a qué es lo que va a pasar, eh, tratan como de ver cuáles son los distintos escenarios que pueden ocurrir, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en el proyecto escenario Chile 2050, que es un proyecto del Senado de Chile que trata de ver qué es lo que va a pasar en distintos tipos de ámbitos que pueden influenciar a la realidad nacional. Entonces hay gente que está trabajando en, por ejemplo, cambio climático, otras personas que están trabajando en ciberseguridad,
En el caso mío, me tocó participar de la mesa de inteligencia artificial, y como mi especialidad son las organizaciones, eso básicamente lo que me tocó hacer es como pensar qué impacto va a tener la inteligencia artificial en las organizaciones en el futuro, ¿ya? Entonces, esto es como para ilustrar nomás que uno puede, voy a estar volviendo a este tema todo el tiempo, digamos, o sea, este es el caso de Chile, pero no es muy diferente a lo que pasa en otros lados, es más o menos, o lo que puede pasar en cualquier país de Latinoamérica. Uno puede tener como una visión, digamos, un escenario esplendoroso, pero también puede ser que no vayan las cosas tan bien. Ese es como el tema al que voy a estar volviendo recurrentemente a medida que vaya haciendo la charla. Y aquí hay más, digamos, entonces en el fondo de escenario planning está esta parte de que uno diseña los escenarios y después viene, son distintas fases, en algunas fases se empiezan a invitar como expertos, digamos, que puedan valorar esos escenarios y decir si es que les parecen que están correctos o no. O sea, expertos como en el sentido de personas que tienen poder de decisión, ¿ya? Esto es la parte previa en la cual diseñamos los escenarios, pero después se invita a personas que, por ejemplo, en el ámbito político o que tienen, están en directorios de empresa, para que esas personas comenten también digamos, cuáles son qué es lo que cómo podría reaccionar, digamos, la comunidad frente a esos escenarios que vienen. Entonces, eso para que lo tengan como mientras vamos hablando vamos haciendo definiciones, para que lo tengan, para que vayan pensando quizá en el caso de Latinoamérica o en el caso de Costa Rica, cómo puede ir, cuál es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en las organizaciones públicas y privadas, de aquí a varios años más. Ya, entonces, eso es lo que voy a empezar a hablar, pero primero hay que definir un poco qué es lo que es la inteligencia artificial. Ya, y ese es un problema que también es bastante complicado porque no, es como si ustedes empiezan a tratar de definirlo, se van a encontrar con una serie interminable de definiciones y de conceptos que se van mezclando, y además para distintas personas en distintos ámbitos significan cosas diferentes, ¿ya? Desde personas que piensan que la inteligencia artificial son robots, hasta personas que piensan que son algoritmos, digamos, ¿ya? Todo ese espectro de percepciones existe. Entonces aquí hay como esta diapositiva lo que muestra es como, digamos, la sopa de conceptos que se manejan cuando uno empieza a hablar de inteligencia artificial. Aparecen conceptos como Machine Learning, Deep Neural Networks, que eso es como la parte más técnica de cómo, de la matemática o la programación, de cómo yo puedo habilitar inteligencia artificial, pero también se mezcla un poco con otras cosas que no son inteligencia artificial, sino que son de manejo de datos, Big Data, Data Science o Analytics, que, que en el fondo también tiene relación porque no podría existir la inteligencia artificial como lo estamos pensando ahora, por ejemplo, Machine Learning, si no existiera paralelamente este avance en la capacidad de usar datos, digamos, o la disponibilidad de datos que hay. Si no existiera esa disponibilidad de datos, no se podría hacer, uno no podría entrenar algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y hay otra cosa también que pasa simultáneamente, que es la capacidad exponencial con la que crece la potencia del hardware, digamos. Entonces, también uno no podría analizar estos datos si es que no tuviera hardware que estuviera a la altura, que fuera rápido, porque si no tendría que estar, digamos, un tiempo infinito tratando de procesar los datos. Eh, entonces, estas tres cosas van como en paralelo, digamos. Capacidad de computación, disponibilidad de datos, capacidad de analizar los datos, y eso son tecnologías que habilitan la tecnología, perdón, la capacidad de producir inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo he encontrado que es mejor hablar como de tecnología, perdón, de inteligencia artificial y tecnologías habilitantes, ¿ya? Más que hablar solamente de un concepto en particular, porque no, es un ecosistema de distintas tecnologías que se necesitan entre sí. Y de hecho, ustedes van a hablar con gente que hay muchas personas que le parece que en realidad lo único importante aquí son los datos, digamos. Depende un poco en el área con el cual ustedes conversen con gente, le van a encontrar más importancia a cada una de esas cosas. Sin entrar en ese tema, para el efecto de lo que es las organizaciones, uno lo tiene que mirar como un todo, digamos, como todos estos componentes que interactúan entre sí. Otro concepto que existen también, que andan dando vueltas, son la automatización
y los robots, digamos. O sea, los robots pueden ser de software o pueden ser hardware, pueden ser cosas físicas, y la automatización también. Entonces, la inteligencia artificial, obviamente, lo que quiere es automatizar ciertas cosas que hacen los humanos. Y eso lo puede hacer de forma al estilo humano o lo puede hacer al estilo un computador, digamos, enfocándose en una sola tarea que es la que quiere automatizar. Eso es lo que habilita. Y todas estas cosas, voy a ver en la siguiente o la subsiguiente diapositiva, han habilitado lo que se llama ahora la cuarta revolución industrial. Y su nombre equivalente, Industry o Industria 4.0. ¿Ya? Entonces, eso es como para tener un mapa, digamos, no perderse entre toda esta cantidad de conceptos que andan dando vuelta, digamos. Esa es la relación que uno puede hacer entre todo eso. Aquí hay una diapositiva, que es un meme que encontré por ahí, que básicamente habla un poco de esto mismo, de las distintas percepciones, de lo difícil que es hablar de inteligencia artificial, porque significa cosas muy diferentes para mucha gente, digamos. Entonces hay desde personas que piensan, la mayoría de la gente que no tiene mucho conocimiento técnico se imagina robots, o Terminator, o la singularidad, eso es lo que se imaginan cuando hablan de inteligencia artificial. Si uno habla con gente que trabaja en ciencia de la computación, le parece que es, hay la gente que no trabaja en inteligencia artificial, le parece que los que trabajan, digamos, son personas que se están enriqueciendo mucho y que les gustaría también entrar en ese mundo. Si uno conversa con programadores, están todos tratando de entrenarse para poder entrar en el mundo de la inteligencia artificial, porque se requiere muchas personas para poder construir las aplicaciones que se están diseñando. Ya sé, digamos, para los matemáticos no tienen ninguna complejidad matemática, digamos, lo que hay detrás. Y dice en esta diapositiva, digamos, lo que yo hago actualmente, incluso es mucho más simple porque se ocupan paquetes que ya están, que funcionan en la nube, ¿ya? O sea, yo ni siquiera tengo que, como era inicialmente cuando estaban esas redes neuronales de los años 80 o los 90, o antes incluso, que había que comprar hardware dedicado, había que programar lenguaje muy de bajo nivel, digamos, había que programar las redes neuronales. Actualmente incluso uno puede usar, por ejemplo, esta plataforma Colab de Google, uno puede usar todo en la nube, ni siquiera necesita hardware para usar un algoritmo de inteligencia artificial. Hay paquetes que uno importa y programa todo, digamos, en un browser en internet, y por detrás, digamos, en la nube o en Google, se encargan de ir distribuyendo la carga a distintos servidores según la necesidad, según la cantidad de capas que yo haya puesto en una red neuronal, por ejemplo. Entonces se ha simplificado muchísimo. Y por eso que hay mucha gente que está entrando a ocupar inteligencia artificial. Hay personas que dicen que en algún momento va a ser un servicio como una utility, como electricidad, digamos, que uno va a poder llegar y usar capacidad de cómputo al estilo de inteligencia artificial a voluntad, digamos. Sin ninguna barrera de entrada en el sentido de que uno tenga que saber mucho cómo programarlo. Ya, lo otro importante entender es la relación, digamos, de inteligencia artificial y las tecnologías habilitantes de la inteligencia artificial con lo que se llama una revolución industrial o una revolución tecnológica. Entonces aquí, esto, digamos, lo estoy explicando porque es como para tener una perspectiva en el tiempo que nos permita hacer un diagnóstico de qué es diferente de estas tecnologías nuevas. ¿Es diferente a lo que pasó antes o es más o menos equivalente o más parecido o no tiene nada que ver? Ahí obviamente que hay diversidad de opiniones, pero sí lo que se puede decir a ciencia cierta es que han habido, según historiadores de tecnología, digamos, han habido 4 revoluciones industriales. Está la primera, y en general en todas las revoluciones industriales ocurren porque ocurre un cambio fuerte en las tecnologías de infraestructura, que se llama, ¿ya? O sea, no es la revolución industrial porque yo automatizo una aplicación en particular o un invento X, digamos, que me sirve para hacer una cosa específica, sino que lo que ocurre es que hay cambios fuertes en cómo se produce la energía
cómo se hace la producción de servicios o de productos, en cómo se transportan esas cosas, lo que yo produzco, y en el control de esos sistemas de producción. Entonces, cuando tengo tecnologías que cambian esa tecnología de infraestructura, no los productos, no las cosas que se producen o las cosas que nosotros usamos, sino que las cosas que me permiten producir otras cosas, a eso se refiere con la tecnología de infraestructura. Cuando cambia eso, es que se produce como especie de efecto mariposa, si quieren, que empieza a producir cambios en todo el sistema económico y social. Y obviamente dentro de eso están las organizaciones. En la primera revolución industrial, por ejemplo, lo que hubo fue un cambio en la tecnología de energía. Se cambió a usar de energía humana, digamos, de energía física, animal. Se pasó a usar carbón, la máquina a vapor. Y en la parte de producción también hubo mecanización, empezaron a ver las primeras fábricas, sobre todo en el área textil, y en transporte aparecieron los trenes. Entonces esa tecnología no hubo no llegó a la parte de control, pero sí en estas otras tres tipos de tecnología de infraestructura hubo cambios bien fuertes, digamos. Y eso obviamente que tuvo todos los impactos que ustedes se podrán imaginar. Después de la segunda revolución industrial hubo un cambio de nuevo en energía, se empezó a dominar la electricidad, se empezó a usar petróleo, también aparecieron las líneas de ensamblaje, ¿cierto? Que no existían esa nueva forma de hacer producción, y en transporte aparecieron los aviones y los autos que empezaron incluso a reemplazar a los trenes. Lo que se llama la tercera revolución industrial, aparece la electrónica y la computación y la digitalización, que permiten hasta cierto punto automatizar comunicaciones y también producción, obviamente, pero también permiten los primeros atisbos de automatización. Se podían automatizar ya cosas en la producción, o sea, una especie de control parcial, digamos, no control total de la producción, pero sí yo podía programar ciertas cosas que van a ser repetitivas y esas las puedo automatizar. Ese control puede ser automático, de las cosas que van a ser repetitivas y que yo las puedo reprogramar con cierta distancia en el tiempo. Y después viene la cuarta revolución industrial, que es lo que está pasando ahora, digamos. O sea, hubo un cambio en lo que se llama, o sea, aparecieron mucha más tecnología que está sobre esta tecnología de hardware que había inicialmente. Aparece la inteligencia artificial, y por primera vez se puede lograr full automatización. O sea, yo puedo tener una amplia gama de organizaciones que pueden funcionar de forma de las cuales yo puedo automatizar el control. Y aparece esto que se llama, por ejemplo, Algorithmic Management, que son estas empresas tipo Uber, que en el fondo el equivalente de Uber antes era una persona que tenía que estar, digamos, haciendo el calce entre rutas de transporte, pasajero, el mismo conocimiento del conductor, el equivalente, o radiotaxi o taxi, podría ser el equivalente. Entonces ahora eso lo maneja un algoritmo. O sea, básicamente una inteligencia artificial, que es la que reprograma todas las rutas, es la que decide cuál es la ruta más económica, cuál es la ruta que es más rápida, y la gente, digamos, está contratada por ese algoritmo, digamos. Eso es algo que no había pasado antes, que en el fondo, de hecho hay gente que estudia eso, qué es lo que significa para las personas que tu jefe sea un algoritmo, que ya tú no puedes como tener, sobre todo en toda esta empresa de delivery, Uber, no es como que yo le voy a reclamar a mi jefe que me entregó una ruta que no era conveniente, o que tuve algún problema con mis clientes, sino que todo eso se hace a través de, de computación, o no todo, pero la mayoría. Entonces, esa es la diferencia, digamos, de esta cuarta revolución industrial. Otra definición que es importante tener en mente es la diferencia entre lo que se llama Strong AI y Weak AI. Entonces, Strong AI es lo que la gente piensa cuando es como más parecido a la ciencia ficción, digamos. Entonces, es cuando uno se imagina máquinas que pueden actuar como personas, o que pueden ser más inteligentes que las personas. Este tipo de inteligencia, que es la que uno ve en la ciencia ficción, en realidad
no es la que las organizaciones están preocupadas de usar, digamos, porque todavía no hay aplicaciones, digamos, como las que hablábamos antes, digamos, que habilitaran nuevas formas de usar energía, nuevas formas de producción, nuevas formas de controlar. Eh, Esto está como en la gente que está haciendo investigación y trata de imitar cómo funcionan las personas, digamos, pero todavía no hay aplicaciones masivas. Deben haber experimentales, por cierto, pero masivas, digamos, cuando la gente en la empresa habla de transformación digital o de AI, no habla de esto, sino que habla de la Weak AI, que es algo más simple, son programas en particular, o incluso pueden ser robots que hacen cosas específicas, que no piensan como humanos, sino que automatizan una función en particular, y software que también automatiza ciertas cosas que hacían humanos. Por ejemplo, hay software que apoya recursos humanos o distintas funcionalidades que pueden tener las empresas, que apoyan campañas de marketing digital, por ejemplo, que ocupan ciertas funcionalidades de inteligencia artificial y me permiten ser más efectivo o automatizar funciones que cumplían personas antes. Ese es el tipo de inteligencia artificial que es la que está causando mucho impacto, digamos, que según esta definición de estos investigadores que son, por ejemplo, Lacan de Harvard o Nilsson de Stanford, esta es la que nos debería preocupar con respecto a las organizaciones. Ahora, eso con respecto a inteligencia artificial. Y cuando uno habla de inteligencia artificial en el mundo de las organizaciones, ahí se empieza a pasar a lo que se llama lo que se denomina la transformación digital, ¿ya? O sea, la transformación digital en estos tiempos se entiende mucho como yo voy a automatizar funciones usando aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Esa es básicamente es como la noción o lo que se entiende masivamente cuando yo hablo de transformación digital. Eh, entonces, eso es lo que, de nuevo, es la inteligencia artificial y todas esas otras tecnologías asociadas que conversamos de data science o de nuevas capacidades del hardware, de procesamiento de datos, etc. Todo ese conjunto de tecnologías que se conocen como AI, digamos, o inteligencia artificial, es la que está habilitando esta transformación digital como se entiende ahora actualmente y es principalmente lo que está relacionado a Weak AI. Y obviamente que, o sea, eso afecta a todas las funciones de la organización, como dije recién, marketing, toma de decisiones, logística, incluso people analytics, etc. Eso con respecto a la parte como tecnológica, eh, pero hay otra parte que es la parte no tecnológica, que también es súper importante. Cuando uno habla de organizaciones, no es solamente la tecnología, ¿cierto? También están las personas, están sus estructuras de trabajo. Entonces aquí es donde se vuelve todo mucho más complicado y uno se empieza a salir más todavía de la parte como como la visión purista de inteligencia artificial de máquinas o robots, digamos. Siento que hablamos que en la organización uno habla de funciones en particular, pero incluso es más complicado que eso todavía porque esas partes que yo puedo automatizar, por ejemplo, cosas en logística o en marketing digital, las tienen que ocupar personas, ¿ya? Entonces yo tengo que para poder hacer transformación digital, no es solamente adquirir tecnología, adquirir software o hardware o funcionalidad en la nube, sino que además tengo que rediseñar o reestructurar la organización para que pueda hacer uso de esa tecnología. Por ejemplo, si yo ocupo marketing digital y contrato empresas tipo Facebook o Google u otras para hacer mis campañas de marketing digital, eso significa que yo voy a estar automatizando cosas que hacía a lo mejor a mano o boca a boca o por mail, pero eso obviamente que requiere, ¿quién lo va a hacer? Requiere traer gente que tenga esa capacidad, requiere rediseñar el área de marketing, reestructurarla. Requiere también un cambio en la cultura de la organización, o sea, son distintas formas de hacer marketing y eso también tendría que estar alineado con la estrategia de la organización. O sea, si yo quiero que mi organización empiece a atacar este nuevo mundo digital o el mundo o empieza a vivir en ese mundo online,
es que yo empiezo a hacer todas estas subestrategias que me permiten habilitar eso. Entonces, alinear todas esas cosas también es algo que no es tan fácil hacer. Y estas cosas empiezan a dificultar entonces el paso de la organización para hacer su transformación digital. De nuevo, o sea, lo que quiero decir es que no es solamente adquirir tecnología, sino que yo necesito reestructurar la organización, quizás cambiar la cultura, ver cómo se alinea esto con mi estrategia de negocio. Y eso en el mundo privado. Y si uno lo lleva al mundo público, es más difícil todavía, porque además requiere quizás hacer cambios regulatorios, ¿ya? A veces las organizaciones, o sea, las agencias públicas están restringidas por ley para hacer cierto tipo de actividades, sobre todo en lo relacionado a intercambio de información. Yo también trabajé hace algunos años en se llama el Programa de Reforma y Modernización del Estado, en el gobierno de Chile, y lo que querían hacer ellos era que, que básicamente, por ejemplo, que si una persona iba a pedir un certificado a una agencia pública, no te pidieran certificados de otras, que eso pasa mucho en Chile, pasaba mucho antes, que uno iba a pedir un certificado de algo y te pedían ir a otra institución, a otro certificado, y cuando uno juntaba todo eso en distintas agencias públicas podía obtener el que necesitaba originalmente. Entonces el objetivo era que los organismos públicos, a través de una tecnología, a través de una transformación digital, en ese sentido, se intercambiaran entre ellos la información que requerían, que no le pidieran al ciudadano ir en distintas reparticiones buscando los pedazos de información. Y eso suena muy bien, digamos, yo puedo adquirir tecnología, de hecho lo estaban haciendo, hay que hacer cambios, reestructuración organizacional, hay que contratar personas que sepan manejar esa tecnología, todo lo que hablábamos antes, pero además requiere una reformulación del marco regulatorio, porque muchas de esas organizaciones tenían restricciones de a quién entregar la información. Entonces, si viene un ciudadano de forma privada, yo le puedo entregar la información que me está pidiendo, pero a lo mejor no se la puedo entregar a otro servicio público, si me la pide directamente y no a través del ciudadano. Y eso pasa mucho en los sistemas públicos, digo. Y produce una dificultad grande, porque a veces las capacidades de mover información de las nuevas tecnologías me permitirían ser más ágil, pero la velocidad a la cual yo puedo hacer los cambios regulatorios pertinentes funciona más lento. Entonces, siempre voy quedando muy, muy atrasado. Y obviamente que aquí, digamos, en esta slide resume todas las cosas que no se hablan mucho con respecto a inteligencia artificial y transformación digital, que son temas antiguos, pero que están presentes y que son los que hacen que estos proyectos fallen, digamos. ¿Ya? Yo diría que en la gran mayoría de los casos estas son las cosas que no se pueden resolver. Entonces hay un campo fértil, digamos, para consultoría o para gente que quiera investigar sobre cómo hacer el alineamiento entre todas estas otras partes de la transformación digital en las organizaciones y lo que es el uso de la tecnología. Otro punto también que es necesario hacer es que transformación digital hay grados de transformación. Hay desde transformación one-off o que se hace una sola vez. Por ejemplo, que yo tengo un proyecto en particular, eso también pasa mucho en el caso de Chile con la Corfo, que es la agencia que fomenta el uso de la innovación tecnológica en las organizaciones. No solamente tecnológica, pero es una de las que más apoya en eso. Entonces, generalmente las empresas definen proyectos en particular, automatizar tal cosa o crear una presencia online o hacer un nuevo producto basado en tecnología. Son como proyectos one-off que se hacen una vez, pero que no alteran el core del negocio de la organización. Eso es un ejemplo de transformación digital y que existe y es la mayoría, digamos. La mayoría de las veces se da algo así, que yo digitalizo algo en particular, algo en específico. Y en el otro extremo está la transformación digital exponencial o disruptiva, que es cuando yo llego a cambiar el modelo de negocio de la organización. O sea, que la organización necesite o empiece a funcionar en este nuevo modelo de digital, digamos. O empieza a ocupar la innovación y la disrupción como parte esencial de su forma de funcionar.
que esto viene muy de la mano de todas estas ideas que vienen de Singularity University, digamos, ellos son los creadores de este término Exponential Organizations, etcétera, y tienen todas unas metodologías de cómo hacer que una organización se vuelva exponencial. Pero eso es como un extremo, digamos, la mayoría de las organizaciones van a estar en el medio entre proyectos que automatizan ciertas partes y transformarse completamente. Bueno, y hay distintas metodologías que se pueden usar para eso, para identificar qué proyectos de transformación digital yo debería hacer. Otro concepto que apareció ahora es lo que se llama la fábrica de AI Factory, que es de Ian City en Lacani, que básicamente ellos lo que dicen es que en el fondo, relacionado a lo que hablaba antes, digamos, de las revoluciones industriales, dicen que lo que va a dejar esta nueva revolución industrial es que yo necesito, la mayoría de las empresas, porque va a tener que tener alguna presencia digital para seguir sobreviviendo, van a necesitar encapsular esa capacidad en lo que ellos le llaman una fábrica de inteligencia artificial. Esa fábrica de inteligencia artificial lo que permite hacer todas esas cosas que hablábamos antes, o sea, recolectar datos de su operación, automatizar esa recolección de datos, generar algoritmos que me permitan usar esos datos para toma de decisiones, para control, y quizás también para cambiar mi modelo de negocio, digamos, basado en los datos que yo tomo, en los datos de mi presencia digital, usar eso para ir tomando decisiones y alterar o no la estrategia que yo tengo. O sea, ellos dicen que cualquier organización que no haga esto va a tender a desaparecer. O sea, igual siempre van a quedar organizaciones que no tienen presencia digital, pero actualmente tener presencia digital está muy ligado a tener algún tipo de funcionalidad basada en inteligencia artificial o data science, y las otras tecnologías que conversamos antes, que son las que acompañan a toda esta revolución. En el extremo están estas organizaciones que son completamente basadas en analytics o algorithmic management, como Uber, Cornershop, etc. Ese es un extremo, digamos. Pero van a haber todo tipo de rango de organizaciones que ocupan estas tecnologías para alimentarse de información. No necesariamente van a funcionar en base a eso, pero necesitan tener algún tipo de capacidad de uso de inteligencia artificial. Ya, entonces, bueno, ese es como son impactos, digamos, a nivel de organizaciones en particular. Lo otro que se conversa harto, digamos, es cómo va a cambiar el trabajo en sí, digamos, ¿ya? Ya, eso iba a preguntar, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta o termino nomás? Dale, dale, adelante. Que quería hacer una pregunta, bueno, quizás la pregunta era si ¿creen ustedes que la transformación digital habilitada por inteligencia artificial, todas las cosas que estamos conversando, creen ustedes qué es lo que va a pasar con nuestros trabajos y nuestros sueldos? ¿Creen que van a cambiar o que se van a acabar? Esa es otra cosa que se discute harto, digamos. De hecho, Gonzalo, hay una pregunta de Diego en la sección de preguntas y respuestas que dice, ¿qué amenazas representan las herramientas de inteligencia artificial para el autocompletado de código para los programadores? Claro, eso está relacionado con esto. Sí, está correcto. De hecho, hay gente que está tratando de reemplazar los investigadores, que es lo que hacemos nosotros, ¿ya? Escritura de papers, análisis de datos, hacer como un investigador, digamos, que funcione solo, digamos. Ya, eso está en línea con esto. ¿A ustedes les parece que eso, pero digamos, después podemos ir a ese punto en particular, digamos, pero en general, ¿a ustedes les parece que, esta es la pregunta, no se la voy a hacer, digamos, la voy a plantear nomás? Eh, bueno, ahí respondió, ahí veo el chat, ya. Respondió una persona que se llama igual que un amigo muy querido mío, se llama, de apellido Sepúlveda, debe ser pariente. Entonces dice él, no solo modificará nuestros trabajos,
No, o sea, que no se va a acabar, sino que lo va a modificar, impone desafíos, etc. Entonces, claro, ¿de dónde viene toda esta como inquietud? Un estudio en el año 2013 de Frey Osborne de Oxford, que se llamaba El futuro del trabajo. Entonces ellos trataban de decir cuán susceptibles eran nuestro trabajo a la computación, o sea, perdón, a ser computarizados, y sacaron una cifra que era como casi la mitad del empleo en Estados Unidos está en riesgo de ser automatizado, sobre todo los trabajos que son de nivel más rutinario, ¿ya? A partir de ese informe empezó como una especie de fiebre o miedo, digamos, a lo que iba a suceder, y aparecieron informes de la OCDE también con resultados parecidos. Después se metieron las consultoras, McKinsey y otras consultoras, que en general las consultoras, ahí hay que tener cuidado un poco porque también como que obviamente que tienen un interés, digamos, en que haya una especie como de impacto o preocupación, digamos, porque hay más empresas que van a querer contratar los servicios y saber qué hacer frente a este problema. Lo que pienso yo es parecido a lo que aquí hay un paper de Mocky del año 2015 y se llama The History of Technological Anxiety, y básicamente lo que hacen ellos es que evalúan todas las revoluciones industriales que conversamos al principio de la sesión y evalúan qué es lo que ha ido pasando, digamos, qué es lo que opinan la gente, digamos, que comentaba sobre estos temas. Y si uno empieza a mirar, se da cuenta que en todas las revoluciones pasó algo parecido a lo que está pasando ahora, que había una especie como de miedo a que la tecnología, digamos, nos va a reemplazar. De hecho, cuando aparecieron los automóviles, había un miedo a qué iba a pasar con toda la gente que transportaba gente a caballo o de forma animal, qué va a pasar, esa gente se va a morir de hambre, no va a poder tener una forma de sobrevivir. Y cada nueva tecnología, sobre todo cuando han sido muchas tecnologías que vienen al mismo tiempo, lo que pasa es que produce como una especie de incertidumbre, porque uno no tiene una sola persona no tiene la respuesta a qué es lo que va a pasar con esos trabajos, o qué es lo que va a pasar con la economía en general. Entonces uno no sabe, si tú me preguntas qué es lo que va a pasar con la pregunta que me hiciste de los programadores que ahora tienen autocompletado, digamos, que les facilita mucho el trabajo, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿En algún momento no voy a necesitar el programador? Probablemente yo lo que te diría es que para esa función en particular no. Quizás va a aparecer otro lenguaje de programación que está en otro nivel, que no se puede automatizar de esa misma forma, pero no sé qué, digamos. Entonces, en ese no sé qué viene la incertidumbre. Lo que sí sabemos, por lo que ha pasado anteriormente, es que siempre ocurre que la economía se reconvierte. Surgen ocupaciones nuevas, servicios nuevos que no nos imaginábamos que iban a existir. Entonces, el problema en realidad es que una sola persona no se puede imaginar. La transformación ocurre en una especie de inteligencia colectiva, si lo quieren llamar así. Ocurre entre varias personas que van detectando necesidades que ya están satisfechas, a lo mejor ya están automatizadas de cierta forma, y van detectando necesidades que no están. Esas mismas tecnologías van generando necesidades nuevas que es imposible para una sola persona empezar a diseñar qué es lo que tiene que pasar. Ese es el problema. Entonces, emerge de la capacidad de la comunidad de ir detectando necesidades y de ir viendo soluciones para esas necesidades. Y ese es el proceso que ha pasado todas las veces. Entonces, yo no creo que vaya a ocurrir que se van a acabar los trabajos, digamos, sino que la gente se empieza a mover a otras formas, a suplir necesidades que no están o a cubrir nuevas necesidades, ¿ya? Lo que sí va a haber es disrupción y va a haber transformación, ¿ya? O sea, va a haber empresas que van a desaparecer, sobre todo empresas van a haber todavía empresas que no van a necesitar transformarse digitalmente, no van a necesitar entrar al mundo online ni de internet, pero la mayoría sí va a necesitar hacerlo y las que no lo puedan hacer, digamos, van a tender a ser reemplazadas por otras. Pero eso no quiere decir que no vayan a haber más empresas o que no vayan a haber más trabajo, ¿ya? Las agencias públicas tienen un desafío bien grande porque su velocidad de adaptación es más lenta. Y eso es algo que en este comisión del Senado que les conversaba antes, eh, los senadores que habían ahí tenían mucho miedo de que el Estado fuera
que lo veían totalmente incapaz de seguir el paso que hay ahora de transformación. La capacidad a la que se procesa la información, la capacidad, digamos, de interacción que tienen los ciudadanos de un país con ciudadanos de otro, la capacidad que tienen personas digamos, organizaciones malintencionadas de otros lados de afectar o de interactuar con personas. Antes, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que la frontera del Estado ya no la regula físicamente el Estado, como lo hacía antes, sino que ahora está en un mundo cibernético en el cual no hay regulación. Y toda la regulación que se puede ir haciendo siempre va muy atrasada con las capacidades del flujo de información que habilitan esta tecnología. Entonces ese es un problema que no tiene solución y yo no tengo una respuesta, es algo que están, por lo que me enteré de ese proyecto que les mencionaba antes, hay mucho miedo, digamos, en la gente que trabaja en el Estado de qué es lo que va a pasar porque no hay respuesta ahí, ¿ya? Ya, otros puntos a reflexionar. Creo que me quedan como 3 minutos, ¿no, Mike? ¿O ya estoy bien? Vamos, sí, por lo menos unos 3, 4 minutos más para poder atender un par de consultas que nos quedan por ahí. Ya, entonces, solo 2 puntos más, esto como ya saliéndose de la organización en sí y yendo como a nivel social, digamos. En todo este impacto que puede tener inteligencia artificial y su tecnología habilitante en las organizaciones de la sociedad, está la posibilidad de regularlo o no. Y aquí yo hago un símil, o lo trato de comparar como esta disyuntiva que siempre hay entre Estado versus mercado, o entre justicia y libertad. Cuando fue la primera y la segunda revolución industrial, eh, también pasó algo parecido en el sentido de que se empezaron a usar estas tecnologías nuevas, ¿cierto? Petróleo, electricidad, en los trenes, y todas estas tecnologías nuevas aparecieron de forma desregulada también. O sea, no estaba normado, no estaba el mercado normado para que hubiera competencia justa, ni ningún tipo de protección a los consumidores, ni nada, sino que era la ley de la selva. Y lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, era que se empezaron a armar monopolios, o carteles, como les llaman también. Por ejemplo, tuvo toda esta época de los Robert Barons, que se llamaba. Carnegie, Vanderbilt, todos estos monopolios del acero, de las minas de carbón, de hierro, del petróleo, y empezaron a acumular poder en el sector privado, y llegaron a ser mucho más potentes que el Estado, digamos, o que la comunidad en general. Entonces lo que se hizo en ese tiempo, a principios de 1900 en Estados Unidos, es que apareció toda la regulación antitrust o antimonopolio, que desarmó muchos de esos monopolios, porque justamente empezaban a poner los precios que querían, digamos, hacían uso y abuso muchas veces de sus proveedores y de sus clientes. Entonces, básicamente lo que hicieron fue crear regulación que permitió normar esas nuevas tecnologías, ¿ya? Y se llegó a un estado de bienestar en Estados Unidos que siguió todo el siglo pasado. Entonces ahora está pasando algo parecido con inteligencia artificial, de que está emergiendo recién, entonces está súper desregulado. Y ahí están todos estos miedos de que para qué se van a usar nuestros datos, que por ejemplo los datos los pueden tener las empresas sin ningún tipo de regulación y pueden sacar todo tipo de análisis sobre el ciudadano común, entonces pueden tener poder sobre ese ciudadano, e incluso uno puede ver ese poder que tienen las empresas en Estados Unidos. Por ejemplo, si ustedes ven la elección, el periodo anterior de Donald Trump, él ocupaba una empresa de tecnología, o sea, se comunicaba con los ciudadanos a través de una empresa de tecnología que era Twitter, y en algún momento Twitter decidió que le cerró la cuenta, no sé si se acuerdan de eso. Y lo hizo porque, para proteger, digamos, a los usuarios de fake news, que era lo que básicamente Donald Trump estaba diciendo que le habían hecho trampa, digamos, con votos falsos en la elección.
Y eso lo comunicaba a través de Twitter, no lo comunicaba a través de los medios del Estado, de los medios de comunicación del Estado, de su sala de prensa o de su sitio web, sino que lo tenía en una cuenta que es dominada por una empresa privada. Y la empresa privada en algún momento lo acalló, digamos. Ese es el poder que tienen. Ahora, no quiero hacer un juicio de que yo creo que está equivocado Donald Trump y estuvo bien cerrada la cuenta. Solamente estoy haciendo ver como el poder que tiene el sector privado, el que va a ir adquiriendo eh, el que está adquiriendo porque la tecnología está desregulada, digamos. Entonces, está ahora por verse cómo se va a poder regular de forma de que haya un equilibrio entre que todas las partes que van a participar, usuarios, proveedores, desarrolladores de tecnología, empresas, sector privado, puedan tener justicia en el uso y el provecho que se saca de estas tecnologías, pero también libertad, digamos. ¿Ya? O sea, que igual puede haber libertad para hacer negocio y no quede todo tan regulado que se restrinja a una forma en que no se pueda hacer nada. Y lo último, quizás esto un poquito más dramático, no sé si se leído a Harari, de este historiador que habla mucho de la inteligencia artificial y de los futuros. Él es como bastante más dramático, y lo que dice que en el futuro, en el fondo, a los niños, él como que lo ve bien lúgubre y dice, van a tener que aprender a programar o a usar una Kalashnikov. Ese es el extremo en el cual él ve como el impacto de esta revolución tecnológica. Pero si uno mira el mundo, quizás no está tan equivocado, digamos. O sea, yo no soy no llamaría tanto tan extremo como él, digamos, pero sí, obviamente que estamos en un mundo que está revolucionado y obviamente que las tecnologías juegan su parte en eso. Hasta ahí nomás llego, Mike. Gracias. Excelente, Gonzalo, tu presentación. Agrego no más tal vez ahí para complementar que de estos modelos disruptivos y cómo ha ido evolucionando, podemos ver que de las 500 empresas que publica la Fortune 500 cada año, de 1955 a 2020 solo quedan el 11% de esas Ah, sí. compañías, 55 empresas, que son esta revista presenta las mayores empresas de capital abierto de los Estados Unidos, y han sido, ¿verdad? No se han animado a cambiar, a evolucionar, conforme lo hemos visto y lo que presentabas de las revoluciones. Me hizo recordar eso, entonces lo quería agregar ahí. Muy, muy interesante tu presentación. Tenemos un participante con la mano levantada. Brandon, vamos a que abras tu micrófono, por favor, y nos haga la consulta para Gonzalo. Ahí te escuchamos. Sí. Adelante, Brandon. Bueno, Marcela, levantaste la mano. Brandon parece que tiene algún problema. Marcela Estrada, ¿tenías alguna No, consulta? perdón, No. Brandon nos está diciendo de que fue un error que cometió al levantar la mano, que nos disculpe. No hay problema. Ok, entonces vamos ok, ahí está. Pues sí. Si Marcela quiere. dice que no. Ok, es que apareció. Ok. Bien, tal vez yo sí anoté aquí una consulta, Gonzalo, con esto que hablabas del proyecto que has estado trabajando con la parte predictiva, ¿verdad? Tal vez para contarle a los chicos, bueno, ¿cuál es tu percepción o qué tan difícil es para nosotros del lado de computación o de informática irnos hacia esa área, ¿verdad? La parte de predicción que sabemos que hoy en día es algo de lo que se está buscando, ¿verdad? Que hay mucho mercado en poder usar las tecnologías para que le ayuden a las organizaciones a predecir qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, tal vez para con ellos que, en base a tu experiencia, por dónde podrían ellos empezar a prepararse un poco más. Sí, o sea, en la parte, yo diría que más o sea, lo que yo hablé al principio era como a nivel estratégico, digamos.
en lo que es la planificación de la organización a largo plazo, no se ocupa tanto la predicción. La predicción es cuando uno quiere hacer cosas como más de corto plazo, forecast le llaman, digamos. Entonces se puede usar, no sé, por ejemplo, People Analytics se está usando ahora incluso para hacer contrataciones, digamos, uno podría, según las características de las personas, podría ver qué persona es más probable que le vaya bien en la organización, digamos. Que dure más tiempo en la organización. También se ocupa en universidades, se están haciendo desarrollos de modelos predictivos de qué alumnos es más probable de que termine la carrera, y se ocupan ahí los datos de las notas que ha tenido o el avance curricular que ha tenido, qué alumno es probable que vaya a reprobar o que se vaya a salir. O sea, en el sentido de cosas, yo diría que de corto plazo se está ocupando mucho, digamos. Ocupar datos para hacer predicciones. En largo plazo, o mediano o largo plazo, no sirve, yo diría que nadie, cuando uno hace como planificación a nivel estratégica, se ocupa el escenario planning, que es lo que nosotros estábamos haciendo, lo que yo estaba contando que estábamos haciendo en el Senado, que uno, por ejemplo, en el caso de Chile, uno lo hace lo están haciendo el año 2050. Entonces ahí es como, claro, es como que uno no estamos usando inteligencia artificial para predecir qué es lo que va a pasar en el año 2050, sino que estamos diseñando escenarios que incluso pueden ser algunos que no sean probables. De hecho, esa es la tarea. O sea, diseñar cosas que pueden pasar, pero puede ser un caso extremo, puede ser un caso, por ejemplo, que sea que la inteligencia artificial, uno de los casos que nosotros pusimos que automatice todos los trabajos, digamos, y que la gente no se pueda reconvertir y no encuentre nuevos trabajos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado ahí? Ahí viene la parte que después se lo pasamos a los tomadores de decisiones. ¿Qué es lo que van a hacer si ese es el escenario? Entonces, ahí uno dice, bueno, debería tener a lo mejor un sistema de salario básico universal, otras medidas para que la sociedad o las organizaciones sigan funcionando. El otro escenario es de que no tiene impacto negativo en el empleo, sino que mayormente impactos positivos en la producción, en la productividad, ¿ya? Y la gente se logra retransformar y logra aprovechar la productividad extra que le entrega la automatización. Esas son las dos cosas que te diría. Digo. Como que depende un poco del horizonte de tiempo, es si uno puede ocupar o la capacidad que tienen las herramientas de inteligencia artificial y la utilidad que tienen. Y la otra herramienta que se pueden usar en horizonte de tiempo más largo. Perfecto. Sí, no, muchas gracias. De verdad, Gonzalo. De hecho, hay algunas compañías de tecnología que están realizando una serie de laboratorios prácticos y ahora utilizando Machine Learning para fomentar un poco más esta participación. Y es interesante lo que mencionabas, combinar también la parte estratégica. Porque de hecho en un concurso que hay esta semana vi que es para carreras, para predecir ganadores de carreras de autos. Entonces van a tener a expertos del negocio, digamos, en el caso de las carreras, y también científicos de datos realizando una hackathon por ahí. Entonces, interesante. Te agradecemos, Gonzalo. Muchas gracias por tu excelente charla. Agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas compartido todo este material tan interesante. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Estuvo No, entretenido hablar de esto un rato. Así no, que les vaya muy bien con el resto del gracias. simposio. Que lo pasen bien. Muchas gracias. Ahí Luz y Mari nos deja una pregunta, tal vez la podemos... ok, que gustaría contar con tu presentación, nos dice Luz y Mari Silva. Sí, yo te la Porque envío a le ti. gustaría. Ok, perfecto. Entonces la vamos a tener y la vamos a distribuir entre los que hayan llenado el formulario de asistencia acá. Ahí les vamos a compartir. Gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo hasta Santiago. Nos vemos pronto, Igualmente por allá. esperamos. Que estén muy bien. Igual. Chao. Chao.